Muy buenos días tengan todos. Continuando con estos ejercicios y tutoriales acerca de los bucles. Vamos a continuar hablando un poquito del bucle for next, pero vamos a hacerle como una aplicación a algo que pudiera suceder en la vida real. Tengo aquí un formulario para agendar citas. Se nos ha pedido que agendemos unas citas y se nos ha dado una fecha de inicio. Se nos da una fecha de inicio, se nos da una hora, que en este caso no va a variar. Se nos da un número de citas y se nos da el intervalo, o sea, eh, cada cuánto, el intervalo, ¿no? Si cada 2 días, cada 3 días, cada 7 días. Muy bien. Entonces, si lo hiciéramos así, se nos pide, iniciando el 16, 4 citas y con un intervalo de 1. Si yo lo hiciera en Excel, sería supremamente sencillo. Solamente colocaría la primera fecha en una celda y arrastraría eh, 3 campos más. Entonces iría del 16 al 19. Sería supremamente sencillo hacerlo. Pero no lo estamos haciendo en Excel, estamos haciendo un programa. ¿Sí? Estamos utilizando Access como un programa y vamos a guardar eso en una base de datos porque esos datos los vamos a usar de muchas y diferentes maneras. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el bucle force que nos va a ayudar a lograr esto, ¿no? Lograr colocar las diferentes citas en el intervalo en el número y el intervalo que se nos ha pedido. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la primera prueba. Tengo aquí el bucle for, tengo aquí la variable i que la voy a igualar a 1 para iniciar el ciclo. Aquí se me pide 4, entonces el ciclo va a ser de 4 y lo voy a imprimir para observar cómo va. Entonces vamos a hacerlo y aquí noten que perfectamente lo hizo. 1, 2, 3, 4. El ciclo se ejecuta 4 veces. Entonces esto es las veces que se va a ejecutar el ciclo. Esto lo necesito para poder darle valores a lo que tengo aquí en el campo fecha. Muy bien. Pero entonces yo tengo que cambiar esto aquí. Aquí tengo 4, pero obviamente aquí pudieran pedirme 5, 6, 7. Entonces yo tengo aquí que este 4 cambiarlo por el campo. En este caso ese campo se llama tenun. Entonces voy a cambiarlo por lo que hay en el campo tenun. Fíjate, aquí tenía 4. Si cambio aquí a 5, ejecuto el código. Entonces ahora viene 5. Entonces ahora se hace más dinámico, ¿no? Ya puedo asignar esto como yo desee. Muy bien. Entonces, vamos entonces a hacer el ciclo, pero ya con la fecha. Para que esta fecha, que es la fecha inicial, no me cambie, voy a utilizar una variable para poder trabajar con ella. Entonces voy a asignar una variable que la voy a llamar bfecha y la voy a asignar como day, o sea, como tipo fecha. Muy bien. Y le voy a decir que esa variable fecha va a ser igual a lo que está allí digitado en el campo fecha, que sería t de fecha. Correcto. Entonces ya tengo esta variable con la que yo voy a trabajar para no cambiar el valor que está aquí en este campo fecha. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito que en la medida que se vayan cumpliendo los ciclos, entonces a la fecha se le vaya agregando un día. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces voy aquí dentro del bucle. Entonces voy a llamar aquí a la variable fecha. Le voy a decir que esa variable fecha va a ser igual a la fecha, según vaya el ciclo. Y entonces a eso le voy a pedir al programa que le sume 1, porque aquí me están pidiendo 1. ¿Correcto? Me están pidiendo 1. Pero como pudieran pedirme 2, pudieran pedirme 3, que el intervalo sean 2 días, 3 días, 4 días, entonces en vez de utilizar aquí 1, voy a utilizar lo que esté escrito en el campo, que sería el campo
T intervalo, lo que esté en el campo T intervalo. De momento vamos a observar cómo vamos entonces en el código si estamos logrando el objetivo. Vamos a decirle que en este momento él me imprima los ciclos y entonces que también haga lo siguiente, que me imprima cómo va entonces B fecha, el valor que va tomando B fecha. Vamos a colocarle aquí para poder distinguir entre I y entre lo que va en la fecha. Vamos a borrar esto para que no nos confunda y vamos a correr nuevamente el código. Entonces, debe inicializar en esta fecha, son 5 citas y en un intervalo de 1. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Entonces, inicializó. Bueno, vamos a hacer una cosita aquí porque se nos hace un poquito complicado leer esto bien. Entonces, nuevamente vamos a ejecutar el código. Bien, entonces tenemos que en el primer ciclo toma un valor de 17. En el segundo ciclo 18, 19, 20 y 21. Pero aquí tenemos un problema. Es que las fechas no deben inicializar en el 17, deben inicializar en el 16. Entonces, como aquí yo estoy sumándole 1, tan pronto arranca el ciclo, entonces voy a hacer esto, voy a inicializar en una fecha anterior. Te voy a decirle que B fecha sería igual a lo que está escrito en el campo fecha menos 1, para que él me inicie entonces en el 15. Para que él me inicie en el 15. Vamos a nuevamente correr el código a ver qué sucede. Le damos aquí y bueno, ahora sí, perfectamente va del 16 al 20, ¿no? 5 ciclos. Si yo hiciera lo siguiente, le digo, bueno, no, son 4 citas. Son 4 citas, pero el intervalo son 2 días, o sea, cada 2 días. Vamos a ver qué sucede. Vamos a enviar el código. Y aquí, ¿qué tenemos? Bueno, la primera inicia el 17. Bueno, aquí hay un error. Vamos a corregirlo. Bueno, aquí me sucedió algo interesante, ¿no? Porque había hecho las prácticas siempre que el intervalo fuera 1, ¿no? Si el intervalo es 1, como ya lo expliqué, debería restarle, como él va a inicializar, note, a la fecha, el primer, él le va a agregar lo que esté aquí en el intervalo, yo debo restarle ese intervalo. Si es 1, pues le resto 1. Pero si es 2, vamos a suponer si es 2, debería restarle 2. Entonces, para no estar aquí colocando, igual en el código no puedo hacer eso, entonces yo tengo que restarle el intervalo, ¿no? Para que me dé la primera fecha. Por ejemplo, es el 16, son 4 citas y el intervalo son 2, o sea, cada 2 días, iniciando el 16. Entonces, le doy enviar. Le doy enviar, él inicia en el 14, pero aquí inicia 16, 18, 20 y 22. El código está funcionando perfectamente, pero en este momento me di cuenta de esta situación. No había hecho la práctica, me había preparado, pero pensando solo en uno, no, pero igual aquí puede ser cada 3 días, cada 2 días, y entonces para poder inicializar aquí tengo que arrancar con ese intervalo, restándole ese intervalo para que me dé la primera fecha. Entonces aquí me está funcionando el código perfectamente. Si el intervalo solamente es de un día, vamos a suponer que solamente es de un día, y que en este caso son 5 citas. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, él arranca en el 15 y fíjese que son 5, aquí estamos, bueno, aquí se me duplicó, vamos a borrar esto, vamos a volverlo a enviar. Muy bien. Él inicia el 15, son 5 ciclos, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces el código está trabajando perfectamente. Pero aquí surge el primer problema. Bueno, ya sería el segundo problema. ¿Qué problema surge? Estamos hablando de un negocio
donde puede ser citas médicas, terapias, lo que sea, pero resulta que ellos no trabajan el domingo, ¿sí? Ellos no trabajan el domingo. Entonces, aquí tenemos que inicializando las citas el 16, el domingo es 18. ¿Y qué está sucediendo aquí? Bueno, que estamos asignando una cita el 18 y eso no puede ser. No podemos asignar una cita el 18. ¿Qué debemos hacer aquí? Hacer aquí que en el ciclo, donde cuando él entre en este ciclo, sea el 3, el 4, entonces él debe evaluar, el código debe evaluar que si es un domingo, entonces pase hacia el lunes o hacia el día siguiente, pase definitivamente hacia el día siguiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para poder hacer eso, necesitamos entonces evaluar. Tenemos que evaluar cada día y evaluar si ese día, por lo menos inicializando el código, tenemos que es el día 16, un domingo. Si no es domingo, entonces el código continúa. Pero si es domingo, súmale un día más para que pase de una vez hacia el lunes. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para poder hacer eso, vamos a utilizar una función que esa función me dice qué día es, qué número de día es. A ver, les explico. Tenemos aquí el calendario, el domingo en la semana, el día de la semana, el domingo es el 1. El lunes, por consiguiente, bueno, aquí me salió perfecto. El domingo es el 1, el lunes es el 2, el martes es el 3 y así sucesivamente. Sucesivamente, el sábado viene siendo el 7, el día séptimo. Entonces, yo tengo que evaluar eso y para eso entonces me voy a ayudar de esta función. Vamos a utilizarla, vamos a probarla primero que todo. Vamos a hacer un debug print, un debug punto print para evaluar entonces esa fecha. Debug print y vamos a decirle lo que hay escrito en el campo de fecha, ¿qué día es? ¿Qué día es? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a esta parte del código, vamos a ocultarla, no vamos a ejecutarla. Y entonces vamos solamente a ver si, perdón, aquí me falta algo, utilizar weekday, o sea, día, semana, traducido. Él me va a decir qué día de la semana es el 16. ¿Sí? Sabemos que este día debe ser el día sexto, ¿sí? Comenzando con el domingo que es el día 1. Vamos a ver si es verdad. Entonces ejecutamos y nos dice que es el 6, ¿correcto? Ahora, si yo me fuera hacia adelante, hacia el 17, ejecutar el código, entonces aquí me dice que es el 7, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Pues vamos a comentar esto, vamos nuevamente a ejecutar esta parte del código. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Después, en este momento es que se le asigna un valor a la fecha, o sea, se le suma un día o 2 o 3 días a la fecha. ¿Qué debo hacer yo en ese momento? Yo voy a evaluar. ¿Qué día es ese? ¿Cómo lo evalúo? Entonces le voy a decir que sí, que if weekday, o sea, semana día, vamos a ver. Entonces aquí sería bfecha, que es la variable que estamos utilizando, es igual a 1, o sea, si es 1, entonces tienes que hacer lo siguiente, bfecha, súmale 1, o sea, pásalo para el lunes, ¿correcto? Pásalo para el siguiente día. Vamos a cerrar este if en if, ¿correcto? Entonces evaluamos si es igual, él tiene que, bueno, por ejemplo, él inicia,
bueno, aquí me inició aquí puse el 17, vamos a poner nuevamente el 16. Él inicia el 16 y entonces él entra, él arranca aquí, él le da el primer intervalo que sería 16 y él evalúa. ¿Es esta fecha igual a 1? ¿Es un domingo? Entonces, si no lo es, él continúa. Si es, él de una vez hace el cambio, de una vez ve fecha. Aquí me falta algo. Súmale 1. Bueno, un momentico. Bueno, aquí me faltaba algo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ve fecha, o sea, lo que hay en ve fecha, no podemos así de una vez sumar. Lo que está en ve fecha, hagamos lo siguiente. Ve fecha, la variable, esta ve fecha va a ser igual a b fecha más 1. Entonces vamos a ver si correcto. Ahora sí. Ahora sí. Entonces vamos a probar el código. Entonces vamos a probar el código. Vamos a ver qué sucede. Bien, no tenemos nada aquí escrito para tener todo limpio. Perfecto. Entonces enviamos. Él inició en el 15. Entonces se inicia el 15, 16, luego viene el 17 y fíjense que él salta del 18, salta al 19, ¿sí? Salta al 19. O sea, aquí él inicia el 16 y el 17, pero como el 18 es un domingo, entonces él coloca el 19. ¿Para qué sucedería si el intervalo fueran 2? Vamos a ver qué pasa si el intervalo son 2. Vamos a probar. Él ahora creo que la fecha del 18 no la va a tocar. Entonces vamos a enviar aquí. Él ya arrancó en el 14, 16, 19. Pasa al 19. Vamos a ver. Entonces aquí 16, 1, 2 sería el 18. De una vez pasa al 19 también. Entonces el código está funcionando perfectamente. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, insertar los datos en la tabla, porque tengo una tabla, bueno, en este momento tengo una tabla supremamente sencilla, pero esa tabla debería llevar, digamos, si son terapias, el terapista, el consultorio, etcétera, etcétera. Pero aquí solamente para este ejercicio solamente he colocado la fecha de la cita y la hora de la cita. Bueno, para insertar estos datos en la tabla tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo con una SQL directamente a la tabla o puedo hacerlo en un record set. Vamos a ver las diferencias de los dos. Bueno, entonces para insertar este dato en la tabla puedo utilizar puedo usarlo en una SQL puedo usar dos formas. Voy a usar la manera más directa. currentDB, o sea, lo que está en la base de datos, ejecútame lo siguiente, execute. Entonces voy a hacer la SQL. En este caso la tengo ya, para no demorar tanto el video, la tengo ya lista. Simplemente la voy a copiar y la voy a pegar. La voy a copiar y la voy a pegar. Entonces control V. Entonces aquí, ¿qué está sucediendo aquí? Vamos a mirarlo un poquito mejor. Insértame en la tabla de citas la fecha de la cita, la hora de la cita, estos valores. ¿Qué valores? Lo que haya en B fecha y lo que esté en el campo hora. Ese campo no va a cambiar. Pero fíjense que aquí tuve que formatear la hora porque si no la formateo me va a dar error. Eso ya lo probé. Entonces vamos a colocar aquí un MSGBOS. Entonces un registro para saber lo que pasó, ¿no? Registro insertado para tener como un mensaje allí. ¿Correcto? Voy a comentar esta parte porque pues no necesito saber en qué momento está arrancando el código. Muy bien. Entonces vamos a ocultar esta ventana. Bien. Entonces vamos a ver si se inserta aquí lo que me va a aparecer aquí, digamos, las diferentes fechas con la hora. Bueno, vamos nuevamente a dejarlo en 1 aquí. Son 5. Y enviémoslo. Ah, ya, correcto. Aquí tuve un error. MSG
Box. MSG Box. MSG Box, lo escribí mal. Vamos a continuar. Y listo, registro insertado. Fíjense aquí, 16 al 21, se salta el 18. Vamos a ver qué sucedió aquí. 16 al 21 se saltó el 18. Perfectamente, el código ha funcionado perfectamente. Muy bien. ¿De qué otra manera podemos insertar los registros? Bueno, aquí lo hice con currentDB execute. Pero entonces también lo puedo hacer así. 12md.run SQL espacio y aquí colocaría entonces todo esto. Con este comando entonces él me iría avisando, se va a insertar un registro en el primer ciclo, se va a insertar otro registro. Entonces yo tendría que colocarle, deshabilitar esos, digamos, esos avisos, ¿sí? Yo tendría que deshabilitar esos avisos y tendría que deshabilitar, bueno, en este momento no es el objetivo de este curso, pero sería con 12md.set warnings, arrancaría con false y luego pondría después de la SQL pondría true, o sea, el mismo comando con true para que no me esté avisando. Pero es una buena manera de uno saber qué está sucediendo. Pero hay otra manera de hacerlo. Noten ustedes que esta forma de hacerlo debo ser muy cuidadoso con el formato. Por lo menos. Aquí el formato de hora lo formateé porque si no lo hubiera formateado no me hubiera insertado bien, me hubiera dado error. Incluso la misma fecha la estoy insertando como fecha, en este caso entre dos numerales para que él lo reconozca como fecha. Pero hay otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería en un record set. Para no demorar tanto el video, ya lo tengo listo, es supremamente sencillo. Lo voy a copiar aquí, ya lo tenía listo. Voy a copiarlo y lo voy a explicar. Otra manera de yo poder insertar ese registro. Aquí lo tengo. Entonces declaro una variable rs que va a ser el record set. Seteo la variable o la inicializo, dice currentDB y la tabla de citas. Entonces with rs inicio este ciclo para poder insertar y que la función with la utilizo aquí en with y with. Aquí coloco bfecha, colócame lo que está en bfecha, colócamelo aquí en este campo. Fiel fecha cita y lo que está en teora, colócamelo allí. Vamos a hacer la prueba y analizaremos si esto nos va a funcionar. Vamos a ver. Entonces vamos a borrar todo lo que está aquí primero que todo. Muy bien, está borrado. Y vamos a ejecutar el código. Vamos a ver si me funciona esta otra manera de hacerlo. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí dice que... perfecto. Sí, cometí un error aquí. No es así. Vamos a hacer lo siguiente. Es así, es primero el campo, que es el que voy a colocar. Primero el campo, luego voy a coger aquí lo voy a pasar para acá y el igual también. Muy bien, correcto. Vamos a ver, vamos a darle continuar al código. Dice, también aquí otra cosita. Al copiar y pegar este código, bueno, tengo que pararlo porque no me va a funcionar. Entonces, primero tengo que hacer lo siguiente, por copiar y pegar la parte del código que tenía mal. .add new, y aquí tenemos que cerrar con .udate. Perfecto, ahora sí. O sea, agrégame un nuevo registro y ahora actualízame. ¿Sí? Correcto. Vamos a ir acá. Vamos nuevamente a mandar esto. Es registro insertado. Ahora sí. Miremos acá. Vamos a abrir nuevamente la tabla citas. Y listo. Los registros se han insertado perfectamente. Y se ha saltado el registro 18 que viene siendo un domingo.
Entonces, fíjense que estas son dos maneras. En esta manera no tengo que estar formateando la fecha ni formateando la hora. Acá sí me tocó hacer eso. Si no lo hubiera formateado, me hubiera dado un error. Pero entonces el código está funcionando perfectamente. Entonces, esta es una excelente manera de ver la gran herramienta que son los bucles para poder ejecutar cierto tipo de acciones, ¿no? Dentro de un programa, por lo menos en este programa de agendar citas, este código perfectamente funcionó. Incluso si yo, por ejemplo, utilizara otras fechas, por decir, voy a agendar para el 19, pero voy a agendar voy a agendar dos citas y el intervalo van a ser de 7 días. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no tengo aquí nada. Entonces él va a comenzar el 19, vamos a ver, registro insertado. Él comenzó el 19 y 7 días después, 19, bueno, podemos hacer la cuenta, el 26 se agendó la siguiente cita. Y eso fue lo que sucedió aquí en la tabla. Aquí podemos mirar que en la tabla tenemos estos dos últimos registros, uno el 19 y uno el 26. Igual podríamos hacerlo con las horas, una hora de inicio, una hora final y así por el estilo. Entonces, una buena manera entonces de utilizar los bucles y en especial este bucle for-ness. Muchas gracias por haber observado este video. Si les gustó, pudieran agradecerme con un like, un comentario. Como dicen otros que hacen este tipo de videos, invitarme una tajita de café, como lo muestra ahí lo que está allí, la cuenta de PayPal, si ustedes quieren colaborar para que yo pueda seguir haciendo videos. Entonces, espero que este video les sea de mucha utilidad.